Buenas tardes y bienvenidas todas un jueves más a todas las que estáis por aquí. Bienvenidas a los encuentros de la Fundación SESPOL. Ya sabéis que estos encuentros forman parte de las prácticas de nuestros cursos y de nuestros másteres de aquí de la Fundación SESPOL y que son o sois vosotras las alumnas las que elegís el tema y exponéis el tema. Así que sois las protagonistas de la tarde de tertulias. Os recuerdo, ya sabéis, habéis oído que estamos grabando las sesiones para luego subirlas a YouTube. Y como siempre, nos recordamos que por favor tengáis el micrófono apagado, salvo que la ponente quiera haceros alguna pregunta y que participéis. Si no, al final habrá seguramente unos minutitos para debatir y agradecemos que tengáis las cámaras abiertas para podernos ver las caritas, ¿vale? Que sea un poquito más calentito el encuentro. Bueno, os voy a presentar a nuestra primera tertuliana de hoy, ¿vale? Ella es Natasha Fabregat Rosell. Dice Natasha, soy madre de un hijo de 5 años, separada. Me formé como psicóloga, he ido pasando por diferentes formaciones, desde la Gestalt, psicoanálisis, hasta encontrar el máster de terapia familiar sistémica en el Hospital San Pau. Desde hace un año colabora en una entidad que trabaja para la educación sexual y afectiva en las aulas con el proyecto Celebremos, creo que es, ¿no? Celebremos la sexualidad. La tertulia de hoy se llama El desarrollo de la sexualidad infantil. Así que, Natasha, toda la hora para ti cuando tú quieras. Vale, pues muchas gracias. Bueno, estoy un poco nerviosa, espero que me pueda explicar bien. Gracias por la presentación. Entonces yo he escogido el desarrollo de la sexualidad infantil porque la verdad es que entré en este mundo de la sexualidad a través de la mirada hacia la infancia y creo que creo que es muy importante y que a veces los adultos, ya sean adultos que acompañan o las madres y los padres, vemos el despertar de la sexualidad infantil a veces con una mirada muy adultista. Y creo que, bueno, para mí ha sido como un gran descubrimiento y creo que es como muy necesario también en el momento en el que estamos, ¿no? Donde muchos de los adolescentes les está viniendo mucha de la información de la sexualidad a través de la pornografía y también creo que si miramos la sexualidad desde el inicio de la vida y empezamos a darle toda esta mirada a nuestros niños y niñas, también podemos prevenir el abuso sexual infantil. Entonces voy a compartiros la presentación. ¿La veis? No, Natasha, No. ahora no. Despacito, tranquilamente. Vale, a ver, la abro y comparto pantalla. ¿Sí? Ahora, puedes ponerla más grande si quieres y perfecto, la vemos bien. Vale, a ver, más grande. ¿Así? Dale al... Bueno, la puedes dejar así, pero para que no se vean las diapos que tienes a la izquierda, para agrandarla le das en la parte de abajo, donde viene el recuadrito un poquito más a la izquierda. Ahí. Vale. Ahí, perfecto. Vale, entonces, yo voy a coger como la aportación que hizo Wilhelm Reich a la teoría que ya inició Freud con la teoría de la libido y las diferentes etapas del desarrollo de la sexualidad. Entonces, para Reich, él define la sexualidad como la capacidad humana para vivir en placer todas las dimensiones del ser humano. Es decir, vivir en placer las relaciones sociales, el trabajo, la búsqueda de nuevos conocimientos y el aprendizaje. Incluso define la sexualidad como el disfrute en los momentos cotidianos de la vida. Entonces, entiende que la sexualidad es una pulsión de energía, que es una energía vital que brota del núcleo del organismo y va siempre hacia un movimiento puro, auténtico y renovado.
Entonces, si hay un bloqueo o una fijación de esta energía, puede haber enfermedad y neurosis, y esto primero se puede desarrollar en el cuerpo y después en el sistema emocional o psíquico. Entonces, para entender bien las etapas del desarrollo, hay 3 conceptos básicos que os quiero comentar. Que el primero es que los periodos preciosos y sensibles. Wilhelm Reich habla de que en cada parte del desarrollo, que en cada etapa, el cerebro del ser humano está capacitado para desarrollar una serie de aprendizajes. Por eso le llamo periodos preciosos y sensibles. Además, tenemos que tener en cuenta que necesitamos cerca de 3/4 partes del neocórtex para desarrollarse, que se desarrolla durante la infancia. Y necesitamos el afecto y el amor para crear nuevas conexiones neuronales. Esto hará que la maduración del cerebro vaya siendo de una manera sana. El segundo concepto es la autorregulación. La autorregulación es confiar en la sabiduría instintiva de la vida y en la certeza de que el ser humano es sano por naturaleza. Estos son como los 2 grandes pilares del pensamiento reichiano. Ve que cada persona tiene un potencial de infinitas posibilidades de desarrollo, siempre que esta expansión de la vida, expansión de la sexualidad no se frustre o no se bloquee. Entiende la autorregulación como una dinámica que el adulto debe respetar los ritmos naturales del niño, a la vez que el adulto debe ir evaluándose en relación a cómo está respondiendo a las demandas y a las necesidades del niño. Respetar el ritmo pulsátil. Él entiende que el ritmo pulsátil es un ciclo de tensión, carga, descarga y relajación. El tercer concepto importante es el concepto de las pulsiones vitales. Las pulsiones vitales son instintos biológicos que se mezclan con lo psicológico. Es la manifestación de la energía vital y tiene representaciones psíquicas. Freud fue el pionero, que identificó esta energía psíquica de los instintos y la nombró la libido. Entendemos que las pulsiones vitales son una excitación biológica primitiva que genera movimiento, y si ésta se encuentra un receptáculo externo adecuado, esto provoca una satisfacción y una relajación. Entonces, la calidad de este contacto exterior genera en el recién nacido, en el niño, un vínculo con el cuidador, y si este vínculo es positivo, es bueno, pues esto le dará placer y relajación. Bueno, con estos conceptos así muy básicos de la teoría reichiana, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, si puedo. Vale. Entonces, la primera fase de la sexualidad infantil, que es una fase que Freud no nombró, sino que la pone Reich, es la fase uterino-ocular, es el periodo de la sustentación. Esta fase se da desde la concepción hasta los 9 primeros meses de vida. En cada una de las fases tenemos que tener en cuenta que hay una zona del cuerpo, que le dicen una zona erógena, que necesita más estimulación. Y en cada una de las etapas también hay unas necesidades que se deben cubrir por el cuidador o la persona, por el cuidador o los padres. Entonces, en esta fase la necesidad es que se necesita un útero, ¿no? Perdón. En esta fase, el primer ambiente del recién nacido, ¿no?, es el útero. En el útero se da el vínculo primario más primitivo. Allí es donde a través de la piel y se dan los primeros registros sensoriales.
se dará esta conexión armónica o disarmónica que afectará a los tejidos embrionarios y fetales. Tenemos que tener en cuenta que un embarazo humano dura 18 meses, 9 meses en el útero, pero nacemos en estos primeros 9 meses se crea la estructura, pero el desarrollo cerebral del neocórtex se da cuando la criatura ha nacido. Entonces los 9 meses después del nacimiento, el cuidador o la madre o los cuidadores necesitan crear un útero externo que dé toda esta necesidad de vínculo, de afecto, que es necesario para que la vida se desarrolle. Entonces el recién nacido va elaborando si el mundo al que ha llegado es un mundo que es seguro, si es un mundo que es un lugar seguro, es un lugar tranquilo, y se darán los primeros registros a través de la piel. Entonces, en este momento la sexualidad está muy unida a este vínculo, a esta sustentación que se da muchas veces a través del contacto corporal y efectivo entre el bebé y los cuidadores. Por eso esa necesidad de cuando el recién nacido sale al mundo pueda estar pueda tener ese piel con la persona cuidadora, pueda sentir el latido del corazón de la persona que la ha estado gestando durante estos 9 meses. Esto le aporta pues un afecto, vinculación y una expansión de esta sexualidad infantil. Tenemos que tener en cuenta que durante estos primeros meses se define el temperamento, que es biológico, pero es la suma de la herencia genética y de las experiencias somáticas vividas durante la gestación. La primera memoria que tenemos es esta memoria corporal. Entonces, ¿cómo los adultos, los cuidadores, podemos acompañar este periodo? Es muy importante cómo las familias, sobre todo la madre, la persona gestante, se prepara para el nacimiento, porque durante el proceso de embarazo puede haber emociones muy ambivalentes, puede haber esa mezcla de fortaleza y de fragilidad, puede pasar por momentos de ambivalencia, de tener muchas ganas, ¿no?, de que nazca el recién nacido, o tener este miedo a la muerte y al parto. Entonces aquí es muy importante cómo la persona gestante va superando todos estos momentos de incertidumbre y va confiando, y esa confianza también es necesaria como la tribu, ¿no?, quien está alrededor de esa madre para ayudarla en este proceso tan importante que es la gestación. Habla aquí de la importancia del parto humanizado, que al final es respetar el ritmo de la mujer, ponerla en el centro, ¿no?, y darle el valor que ella necesita para poder parir como ella lo desee. Entonces es muy importante que cuando el bebé nacido nace, ¿no?, tenga este vínculo que se da a través del contacto con la piel. Este vínculo lo ayuda a tener confianza, lo ayuda a sentir que la vida es placentera y lo conecta con el placer y el amor y el afecto. Vale. Debemos decir que también el padre hace un papel muy importante. Entonces, en estos momentos los dos cuidadores, el padre o la madre, ¿no?, también pueden revivir historias traumáticas de su propia infancia. Entonces es un momento muy importante para poderse actualizar estas cosas que quizá quedaron allí traumatizadas. Si hay un bloqueo, una fijación en esta etapa, puede ser que cuando la persona sea adulta, ¿no?, afecte el deseo de no merecer la vida, de sentir que la vida ha sido muy difícil para él. Puede haber una base también de angustia y de ansiedad. Entonces, si es un bebé sano en este periodo, se carga de esta energía sexual, que es una energía creativa, que es una energía de vida, de confianza y de vínculo.
Vamos a pasar ahora a la segunda etapa, que es la fase oral, es el periodo de incorporación. Esta etapa se da desde el nacimiento hasta los 18 primeros meses, se solapa con la etapa uterino-ocular. Estos 9 primeros meses se solapan las dos etapas. La zona erógena es la zona de la piel, la zona de la boca, y entonces esta etapa tiene dos subfases. La primera es la fase de la succión, que es hasta los 6 o los 9 meses. Aquí se da justo después del nacimiento, ¿no? se da inicio de las relaciones simbióticas, o sea, el bebé no distingue, no se distingue de su madre, él y su madre son un único cuerpo. Si las cosas que va recibiendo son buenas, si se siente que sus necesidades son atendidas, esto marcará las bases de su autoestima. La sensibilidad y la calidad del contacto, de la vinculación, marcarán los aspectos orales de amparo o de desamparo, de ser aceptado o de ser rechazado. Entonces es importante que la proximidad del padre o de las personas que estén en la familia, esto le da al recién nacido la confirmación de que la vida puede ser confiable y segura. Entonces, como hay una gran tensión en toda la zona oral, la descarga de esta tensión se da a través del amamantamiento o también se da a través del contacto fusional del cuerpo a cuerpo con la madre o la persona cuidadora. La sexualidad en esta etapa se da mediante la vinculación, el contacto, y de esto derivará una seguridad emocional. Las carencias o los bloqueos o las fijaciones en esta etapa pueden generar la expectativa de tener que estar siempre cuidado, de tener que estar fusionado con otra persona. La segunda subfase, que es la fase agresiva, que empieza a partir de los 6-9 meses y dura hasta los 18 meses. Aquí se da el inicio de una incipiente individuación a través del desplazamiento autónomo que empiezan a hacer las criaturas. Van descubriendo por sí mismas el mundo. Al principio de esta etapa oral, el bebé necesita que sus cuidadores estén muy cerca, necesita esa vinculación para poder desarrollarse, pero a medida que vamos finalizando esta etapa, necesita que los cuidadores lo vayan incentivando para que vaya siendo autónomo y se vaya separando de la fusión entre él y su madre. Aquí empiezan a hacer la aptitud de la autoconfianza, el sentimiento de confianza y de esperanza y de fe en la vida, en la vida humana y en uno mismo. Hay la necesidad de este reconocimiento mutuo, que es la base para el reconocimiento humano y el desarrollo de una buena autoestima. La confianza y la seguridad le ayudarán a esta criatura que pueda avanzar de manera autónoma hacia la vida. En esta etapa se hace mucho más evidente la energía agresiva. Es una energía de impulso, es una energía que va hacia la vida y se coloca en interacción en el mundo. Esto se da con el inicio de la dentición, ya no es todo blandito en la boca, sino que hay algo duro. Entonces esta energía agresiva es una energía que no es violencia, es una energía que nace como una autoafirmación. Entonces aquí es muy importante poderle dar muchas cosas para que pueda morder y pueda descargar toda esta tensión. Y aquí es importante cómo los cuidadores o los padres reaccionan delante de esta energía y cómo la acompañan. Porque si en algún momento el bebé pues acaba mordiendo el pezón o acaba mordiendo a otra persona, él en realidad no se da cuenta que le está haciendo daño, porque como a él no le duele, pues no hay esta distinción. Pero sí que es importante retirarle y darle otra cosa para que pueda morder.
La sexualidad en esta etapa se da con este morder, ¿no? Con la capacidad de esta fuerza del morder, que es una fuerza que nos servirá más adelante para poder decir que no, para poner estos límites sanos que nos cuidan. Entonces, a los 6-9 meses, cuando hay esta movilidad, que es este desplazamiento, que es iniciativa propia, empieza la formación también del carácter. Entonces, como adultos, ¿cómo acompañamos esta etapa? En esta etapa hay una necesidad importante de este anclaje, de esta presencia auténtica de los cuidadores. Entonces, la madre, que suele ser la cuidadora principal, también necesita de la familia o de su pareja para desarrollar esta gran hazaña que es educar o cuidar a una criatura. Entonces es muy importante la tribu, ¿no? La familia para llevar a cabo la educación. Entonces este anclaje se hace mediante el contacto corporal, mediante el afecto, el amor, y aquí de alguna manera se van trazando las vías para poder descargar todas estas energías, todas estas pulsiones en dirección hacia la autorregulación que necesita la criatura. Hay una gran necesidad de nutrición alimentaria y afectiva, de sensibilidad y de cuidados. Si no hay este anclaje o este vínculo desde la presencia auténtica, puede que desarrolle una inestabilidad emocional, pasividad, y puede desarrollar depresión en la vida adulta. Entonces, también si hay fijaciones, puede ser que haya un miedo extremo, una inseguridad muy fuerte, porque no hay esta seguridad, esta presencia adulta que le da seguridad al niño, o puede haber una imprudencia, ¿no? Que no tenga miedo y pueda correr riesgos. Este primer año es un periodo muy sensible donde se dan los registros esenciales para la afectividad, el vínculo y la confianza primordial que las criaturas hacen con sus cuidadores. Esto, en consecuencia, dará la fe en la vida, en sí mismo y en los demás. También el placer se da por estos movimientos que se dan de manera espontánea, esta necesidad de desplazarse, este hito evolutivo que es la ponerse de pie, la bipedestación. Entonces la sexualidad en esta etapa también está en poder expandirse, en poder desplazarse por sí solo. Continúa habiendo mucha necesidad de esta mirada adulta que le ayuda a tener seguridad, que le ayuda a poder explorar el mundo de su alrededor. Aquí es cuando empieza a conquistar los espacios, los lugares de la casa, lo va tocando todo y lo va experimentando. Y aquí es como los adultos acompañan a esta descubierta del mundo. También se integra el lenguaje y se van emitiendo estos primeros sonidos que a la criatura también le pueden provocar pues esta expresión, este placer de poder sacar todos estos sonidos. Entonces aquí también tener en cuenta que es muy importante cómo nos acercamos a su cuerpo, cómo los manipulamos, cómo a la hora de quitarles los pañales, ¿no? Cómo se lo decimos. Aquí se empiezan a poner las bases también del respeto al propio cuerpo y después del respeto al cuerpo de los otros. La gran necesidad es el permiso a necesidad que tienen, comprender que ellos deben comprender que sus necesidades importan y que tienen permiso a necesitar y que todo lo que necesitan se les es facilitado, que pueden morder y no lo castran, que puede hacer sonidos y no lo hacen callar. Esto son las bases también para un desarrollo de la sexualidad sana. Los adultos deben observar aquello que les da placer, aquello que les gusta,
¿no? Para que puedan ir satisfaciendo todas estas necesidades. Vamos a pasar ahora a la siguiente fase, es la fase... ¿sí? La fase anal, que es el periodo de producción. Va desde los 18 meses a los 3 años. En esta fase la zona erógena es la zona de los esfínteres y los músculos adyacentes. También se divide en dos fases. La primera es la fase de la expulsión, que dura desde los 18 meses hasta los 24 meses. En esta primera fase, ahí el placer y la sexualidad están unidos, se dan a través de esta expulsión de la orina y de las heces. En esta primera fase aún no hay un control, al final de esta fase sí que habrá paulatinamente un control de esta expulsión. Ellos al principio no entienden que algo que ellos han hecho, que esta caca, ¿no? Que ellos han hecho, les provoca displacer. Esto lo irán descubriendo de manera paulatina. Es muy importante que aquí los cuidadores vayan respetando el ritmo de cada niño para no forzar. Entonces, poco a poco van empezando a comprender que algo que son productores de algo y que son ellos solos los que hacen pipi y caca. Esto les da un inmenso placer, un placer que tiene que ver con el yo soy capaz, yo puedo y soy capaz de hacer algo solo. Experimentan esta fuerza mediante la voluntad y la autonomía. Como hemos dicho, la sexualidad en esta etapa, la zona erógena, es centrada en los esfínteres, pero no es un placer de estimulación, como lo podríamos pensar en los adultos, sino es un placer sano que las criaturas van descubriendo a lo largo de su vida, y este placer en esta etapa las conecta con que ellos son productoras de algo, ¿no? Yo produzco y yo me abro. Si no hay un respeto a esta etapa madurativa, puede que haya una fijación, un bloqueo y que haya una agresividad contenida o compulsiones. Entre los 18 y los 24 meses se da un gran salto. Aquí se liberan de los pañales y se van ampliando su campo social y se van apropiando de su cuerpo, del andar, del correr, de dar patadas, ¿no? Esto les da un inmenso placer. Amplía su interacción con el mundo y se va formando la autonomía y el valor personal. Al completar estos 2 años pasan de ser bebés a ser niños y hay un impulso vital de autoafirmarse delante del otro. En este momento hay un gran crecimiento, hay un desarrollo muy rápido del sistema nervioso y la exploración del mundo y su alrededor. Los adultos tienen que tener en cuenta que aún no hay esta interiorización de las normas, no consiguen fijar lo que los adultos les van diciendo. Entonces, por parte de los adultos tiene que haber mucha paciencia y se les tiene que repetir muchas veces las cosas. Entonces, en la descubierta de los pañales también hay la descubierta de los genitales. Es como otra parte de su cuerpo, entonces muchos niños y niñas descubren sus genitales, los tocan y esto les da un placer y una relajación. Aquí es importante cómo vamos acompañando este descubrir de los genitales, intentando que sea en un lugar de intimidad, en un lugar cuidado. Tienen un inmenso placer también por la superposición de los cuerpos, ¿no? Por fregar todo su cuerpo con el cuerpo de los cuidadores. Es importante cómo les vamos enseñando las bases de la higiene, de la limpieza, de cuando van al baño, que ellos puedan ir limpiándose. Entonces, pasando a la segunda subfase, que es la fase de la retención, que se da entre los 2 y los 3 años, aquí se va dando el control voluntario de cuando ellos quieren hacer pipí y caca.
Siempre es importante respetar el momento evolutivo de cada niño. La energía sexual, la zona erógena, está centrada en la musculatura adyacente a los esfínteres. Entonces aquí el gran placer se define porque ellos pueden decidir cuando sale esta caca o este pipi. Hay un gran paso centrado en la autonomía. Ellos se dan cuenta de que hay algo que ellos producen y que ellos pueden decidir cuándo expulsarlo. En esta fase también empieza el yo puedo sola, el yo soy capaz, el yo lo quiero hacer sola. El placer está en retener, ¿no? Ellos han aprendido que la producción que hacen la hacen ellos solos y ahora pueden controlar cuando la expulsan. Entonces cada vez son más capaces de conquerir esta autonomía. Los registros de esta autonomía, el yo puedo, yo soy capaz, se van absorbiendo por el sistema emocional y corporal. Las criaturas por primera vez emplean el control y la voluntad en intención de producir algo y esperan la aprobación y el reconocimiento de las personas adultas. Esta primera producción puede ser sus propias heces, algunas veces necesitan mirarlas, ¿no? Porque para ellos es importante, o puede ser que las primeras producciones también sean esos dibujos que hacen o la conquista del autocontrol y la autonomía. Entonces en la región anal se producen estas intensas sensaciones de placer y aquí hay una intensa relación con la limpieza o la sociedad, ¿no? Aquí es importante cómo los adultos, ¿no? Acompañan cuando limpian esta caca, ¿no? ¿Qué les decimos? ¿Qué nos provoca a nosotros? Porque todo esto irá absorbiéndolo también las criaturas. Muy bien, el pleno desarrollo de la analidad de esta fase hace posible la afirmación del amor sobre el odio, la cooperación sobre la obstinación y la libertad, y la expresión propia frente al hipercontrol y al ocultamiento. Empiezan a adquirir dominio de aquello que desean y anhelan que empiezan a adquirir el dominio de aquello que desean y anhelan que ellos pueden producir algo y esto es aceptado y valorado. Si hay esta receptividad por las personas adultas, las criaturas van entendiendo que ellos son valiosos, que pueden hacer cosas buenas. Entonces, ¿cómo acompañamos esta etapa? Sabiendo que es la etapa del yo puedo sola, del yo soy capaz. Entonces aquí los adultos deben dar permiso para dejar que esta autonomía se vaya desarrollando sin abandonarles. Nosotros como adultos tenemos que estar allí mirándolos, cuidándolos, pero dejando que vayan siendo cada vez más autónomos, más capaces. No confundir, ¿no?, esta autonomía con la pseudoautonomía, que es que puede ser un abandono o una sobreprotección. Debemos entender que ellos van conquiriendo diferentes espacios y que ellos necesitan sentirse que son capaces, ¿no?, que pueden manifestarse y que son mirados por las personas adultas. Poco a poco se van diferenciando del mundo, se van autoafirmando, van poniendo estos límites y aquí pueden empezar las rabietas, ¿no? Esta intensidad de estas rabietas, que es una afirmación y una comprensión de que yo soy alguien diferente a las otras personas, de que yo necesito cosas que yo necesito. Es el placer por descubrir que yo por mí mismo puedo hacer diferentes cosas. Entonces, empieza la fase del no, también con estas rabietas, ¿no? Es una reafirmación de la identidad. Esta negación es tomar posesión de esta autonomía, interiorizar la preservación de estas conquistas que van dando, pasando de la pasividad incorporativa de la fase oral
a la agresividad, que es una posición más activa de la fase oral, y si se lo permitimos van ingresando de una manera alegre y con mucha voluntad hacia la independencia. A medida que van creciendo, también puede disminuye la tolerancia a la frustración, ¿no? Se sobrepone esa necesidad al deseo y empiezan los primeros límites, ¿no? Ellos son más conscientes de esta autonomía y del progresivo distanciamiento con la persona cuidadora, y esto les puede crear cierta inseguridad, pero los cuidadores debemos alentarlos a que sean autónomos y vayan conquiriendo estos espacios. Se desarrolla mucho más el habla y se estructura el pensamiento, ampliando la comunicación y la socialización. Aquí el adulto es importante que revise, ¿no?, qué permisos tuvo y cómo va acompañando esta explosión de la autonomía, para no bloquear, para no castrar esta expansión creativa hacia el conocimiento de la vida. Las criaturas necesitan un respeto biológico, este apoyo emocional y esta tranquilidad para ir avanzando con mucho respeto hacia su vida. Como hemos dicho antes, es muy importante cómo nos acercamos a sus cuerpos, el permiso que les pedimos para cambiarles el pañal, para manipularlos, cómo vamos nombrando sus cuerpos, sus partes íntimas, cómo tocamos estos cuerpos, porque aquí vamos también sentando las bases de esta sexualidad que se va desarrollando. Vale, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase genital, que es el periodo de la identificación y que va de los 3 a los 6 años. Esta fase también se estructura en 2 fases, las siguientes de los 6 a los 12 años. Aquí hay una explosión de la curiosidad, hay mucha iniciativa por descubrir el mundo y la exuberancia de todo lo que hay a su alrededor. Hay una apropiación de sus capacidades motoras y cognitivas. Después de establecer este vínculo primordial en la fase ocular, esta confianza básica en la fase oral y la autonomía en la fase oral, se va desarrollando una nueva virtud, que es la autonomía, y llega en esta fase de la genitalidad infantil con gran curiosidad por saber las diferencias anatómicas entre los sexos. Se intensifica este proceso de identificación sexual y se irá despertando otras capacidades de expansión y de placer. Aquí también se da la maduración del impulso epistemofílico, la búsqueda por el conocimiento. Entonces, junto con la sexualidad infantil, maduran también la iniciativa, el propósito, la espontaneidad, la creatividad, la inventiva y la asertividad. Entonces, cada vez más hay una separación con la figura maternante, necesitan salir de esta zona de confort y explorar el mundo que les rodea, y hay más deseo de contactar con sus iguales. Aquí se instaura el núcleo de la identidad de género, ya han integrado qué es ser niños y qué es ser niñas. Gran parte de la energía sexual se da en los genitales, entonces descubren el placer de tocarse sus genitales. Hay una gran fantasía con los vínculos, hay una necesidad de fantasear con los vínculos amorosos de los progenitores. Reich nombraba esta etapa como la primera pubertad, debido a este placer genital que se despierta en los pequeños. Este se vuelve el foco de atención y de experimentación. Debemos aquí nuevamente separar lo que es la genitalidad adulta de la genitalidad infantil. Aquí hay también mucha necesidad de ver a los cuerpos desnudos de sus padres, de sus madres y de sus hermanas, de descubrir cómo son los otros cuerpos, ¿no?
entendemos que va habiendo una ruptura con la figura de la madre y hay más necesidad de socializarse hacia afuera con sus iguales. A los 3 años la interacción con el juego no le da mucha importancia a la distinción entre los sexos, pero hacia los 4 años y medio la diferenciación sexual será cada vez más progresiva y notable y se va formando esta tríada padre, madre y hijo. Aquí es importante, como hemos dicho, porque se organizan aspectos centrales en la personalidad, como es la identidad sexual, la regulación de los límites, la relación con lo femenino y lo masculino, las relaciones de dominio y entrega y el deseo de conocer y se dan las bases de los códigos de convivencia y la socialización afectiva. Es un tiempo de una creciente elaboración cognitiva, hay un intenso placer por relacionarse, el límite se va interiorizando cada vez más, lo cual sienta las bases de la autorregulación y de la reactividad. Si las criaturas han tenido permiso a existir, a tener cubiertas sus necesidades, aquí empiezan a tener permiso a estar con sus iguales, a explorar el mundo con ellos y se dan estas exploraciones entre los cuerpos en un cuerpo infantil donde no hay las características secundarias desarrolladas. Lo único que diferencia a los niños de las niñas son los genitales. Entonces ellos entienden que si a ellos les da placer, pues también al otro le puede dar placer y se dan estos exploraciones genitales que se pueden desnudar y hay este juego. Aquí es muy importante cómo los adultos vamos acompañando esta etapa, que sea un espacio seguro, que sea un espacio donde haya una mirada adulta que los pueda ir acompañando. Y que si hay esta exploración y se da, que los dos estén bien seguros de que lo quieren hacer. Entonces, ¿cómo acompañamos como adultos esta etapa? Entonces aquí se da el inicio de la masturbación, como ya hemos dicho. En los niños la erección es mucho más evidente, pero en las niñas hay la activación del clítoris, porque entonces en algunos momentos podemos ver a las niñas que se van rozando o que se van fregando o que utilizan el cuerpo de sus cuidadores para rozarse. Aquí es importante también cómo nosotros vamos dándole espacio para que lo pueda hacer en un lugar que sea con ella misma, con sus dedos, que no se tenga que poner nada de objetos. Entonces, tener en cuenta que la gran tensión está en los genitales y hay una gran necesidad, ¿no?, de descargar esta tensión. Entonces, aquí empiezan cómo educar en estos espacios íntimos, en estos espacios que sean privados, porque hay el descubrimiento de su propio placer. Aquí también debemos entender que las criaturas en estas edades tan tempranas buscan el vínculo amoroso con la totalidad de su cuerpo, ya que ahora sienten que la vibración de sus cuerpos, de sus afectos, empieza en el corazón, pero también en los genitales. Entonces, si no hay una represión, si no hay un bloqueo, toda esta energía sexual también será una energía que va hacia la descubierta del mundo, hacia el conocimiento. Es una energía que se expande sin límites. Vale, entonces, como hemos dicho, si hay una castración puede haber un bloqueo en esta incipiente sexualidad infantil que se desarrollará mucho más en la pubertad. Puede haber una simbiosis, una fijación de dependencia entre la madre y la criatura y pueden haber vínculos erotizados entre las criaturas y las personas adultas. Entonces vamos a pasar ahora a la última fase, a la fase genital, que es de los 6 a los 12 años, que es la etapa de la estructuración. Esta etapa da fin a la infancia y da paso a la adolescencia.
es una etapa de mucha complejidad previa a todos los cambios de la pubertad. La energía sexual todavía está muy concentrada en los genitales, pero esta energía sexual da inicio también a la activación de la mente y la activación del conocimiento. Aquí ya saben la diferencia entre los géneros, está mucho más integrada esta idea y ya saben si encajan en ese género que les ha sido asignado o si no. Se dan, coge mucho más importancia, ¿no?, la pertenencia al grupo de iguales. Y entonces aquí los adultos debemos tener en cuenta los permisos que damos a cada uno de los géneros. También es importante el permiso que damos a la exploración de esos cuerpos, a la exploración de los genitales, cómo acompañamos si es un niño o cómo acompañamos si es una niña a esta genitalidad infantil. Aquí también se desarrolla la dimensión ética y moral. Las criaturas ya saben lo que está bien y lo que está mal, integran las normas sociales, lo que está permitido y lo que no está permitido. Entender que van adquiriendo mayor conciencia de ello, y es importante lo que nosotros transmitimos, pero no en las palabras, sino en la coherencia de los actos. La responsabilidad se da desde el permiso que tienen y de si sus necesidades han sido cubiertas, han sido respetadas. Aquí se construye la libertad de ser en este sentido los iguales van tomando mucha más importancia. Y también es importante el entender, ¿no?, que los límites sirven para cuidarnos a nosotros mismos y para cuidar a los otros. Aquí ya se abandona este triángulo sexual entre madre, padre y criatura para abrirse al mundo, para abrirse a sus iguales y experimentar el placer y la sexualidad con los otros. Empieza esta descarga sexual que antes era una exploración de los cuerpos, pero ahora se descubre el propio placer y los cuerpos de los demás. Aquí también es muy importante cómo vamos dando esta información de toda esta despertar de la sexualidad, de todo este placer, de cómo hablar de la masturbación y del orgasmo. Aquí es importante que vayamos creando un discurso con ellos, ¿no?, un vínculo de comunicación, porque cuando ellos estén interesados, vean que los padres y sus cuidadores están abiertos para hablar de la sexualidad. Muchas veces ellos no preguntarán, pero si los adultos están dispuestos y crean estas vías de comunicación, y en algún momento será importante porque ellos vendrán a hablar con nosotros. Aquí la gran necesidad es el permiso a decidir quiénes son. Ellos son los que deciden tener este permiso de estructurar su personalidad. Vale. Yo creo que más o menos ya lo he explicado todo. Sí, después Pues, gracias. Sí. ¿Algo más, Natasha? No, yo creo que lo he explicado todo. La última diapositiva la he hecho como un poco rápido.